Toda una vida. El gobierno de todos. 7:1. Muy buenos días. Ahora me permito saludarles, sugiriéndoles naturalmente contribuir con los hábitos de comportamiento de la comunidad, el comportamiento comunitario. Mantenga esto latente. Requerimos del comportamiento de la gente, el comportamiento en las calles, el comportamiento en los buses, en los transportes, el comportamiento en la higiene de los taxistas que repletan nuestra urbe de vehículos amarillos. Por lo menos tengan especial cuidado en el mantenimiento de la salubridad y una apertura siempre a transmitir un mensaje. Ustedes también son comunicadores, señores taxistas. Comuniquen el mensaje de un gran comportamiento humano frente a una situación que todavía se lo ve, si no complicada, genera expectativa. Y la expectativa, por ejemplo, en el primer mundo, la expectativa en Europa no es tan buena que, digamos, acaba la Unión Europea, no un país, no España, no solamente Italia, todos los países de Europa. La Unión Europea acaba de elevar de moderado a alto riesgo el coronavirus. Del moderado a alto el riesgo por el coronavirus. Entonces, yo le estoy solicitando, estamos con el señor alcalde, yo le estoy solicitando, alcalde, le saludo con respeto a la gente, que contribuyamos con su comportamiento. Hoy más que nunca el comportamiento humano, solidario, de buenos modales. Repito, de buenos modales. Y ojalá para muchos de nuevos modales, porque algunos dan pena. Comportamientos humanos muy desagradecidos con la ciudad en donde viven, en donde los hemos acogido y nos han acogido a todos, porque todos procedemos de provincias, la mayor parte. Y la quiteñidad, no solamente cuando haya que decir viva Quito, digamos viva Quito con salud y con disciplina social y con una gran energía contributiva para nuestra comunidad. Está nuestro alcalde este momento en línea directa. Alcalde Yunda, muy buenos días. La Unión Europea elevó de moderado a alto el riesgo por el coronavirus. En cambio que ustedes ayer, en una muy importante reunión de consejo, han elevado a conocimiento público, y usted lo va a hacer este momento, una plataforma de acciones que sin lugar a dudas debe requerir de una disciplina y una confraternidad, una contribución muy importante de parte del público. La ciudadanía tiene que colaborar con los empeños que ustedes han definido el día de ayer en una macro sesión de la Corporación Edilicia. Pero hay una noticia por lo menos estimulante, de alguna manera estimulante. El petróleo sigue al alza. Está con nosotros el señor ingeniero René Ortiz, expresidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Con gran autoridad, este momento nos informa lo siguiente, con su venia, alcalde. Gracias, licenciado Rosero. Me complace muchísimo compartir este programa con usted, su distinguida audiencia. Permítame saludarlo, al señor alcalde también, y señalar que se revirtió la caída. Esa tendencia que venía a la baja del WTI ya ha revertido en estos momentos, ya registra esta mañana a las 6 de la mañana un crecimiento de casi el 3%. O sea, ya está sobre los $48 por barril, mostrando una tendencia diferente a la caída, empieza a subir. ¿Qué significa esto? Significa que todos los actores en el comercio están comprando y vendiendo. Si están comprando y vendiendo, quiere decir que se está moviendo
el mercado, y particularmente el mercado de China, que se vio sobreabastecido porque los puertos ya no daban, los almacenamientos en casi toda la China estaban pero llenos completos, no daba un barril más hasta la semana pasada. Hoy en día han ido evacuando ese crudo, se está moviendo y claro, siguiendo con la tendencia que mostró la semana pasada esta lucha contra esta epidemia del coronavirus. Ya uno de los hospitales prácticamente ha desalojado a toda su gente ahí en China, todos han salido bien, es decir, se están revirtiendo las tendencias. En Estados Unidos hay un aliento de parte de la comunidad científica diciendo que en las próximas semanas estará listo la vacuna. ¿La vacuna para quiénes? Para los que no estamos enfermos. O sea, los enfermos ya están saliendo, la vacuna para los que no están enfermos y no lo contraigan en el futuro. Es decir, se restablece la confianza. Igualmente en los mercados de valores. Las compañías más grandes, Chevron, Shell, Apple, todas estas, Boeing inclusive, ya estaban creciendo desde el día de ayer, demostrando una actitud positiva al combate de esta epidemia. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a estar en contados instantes con distinguidos economistas, entre ellos el señor economista don Wilson Araque, que nos acompaña, y en Guayaquil, Carlos Julio Emanuel. Alcalde, mil perdones, pero aquí en Quito, ¿qué novedades y qué requerimientos y exigencias de contribución comunitaria usted nos reclama o nos pide con la cortesía que le caracteriza? Buenos días, señor alcalde. Gonzalo, buenos días, ingeniero, buenos días a todos los amigos oyentes. Bueno, efectivamente, frente a esta nueva enfermedad que surge en el mundo, el planeta desde luego está tomando las medidas, la Organización Mundial de la Salud siempre está monitoreando y informando a la población. Europa ha subido su nivel de preocupación en torno a que tiene muchísimos casos y tiene ahí una conectividad muy propensa para difundir el virus. Nosotros, en lo que significa acá en nuestra ciudad, estamos evidentemente apoyando al ente rector de salud pública, que es el Ministerio de Salud, coordinando desde que se conoció la existencia de esta enfermedad, tomando algunas medidas. Y en lo que respecta al municipio de Quito, pues nosotros estamos con el aeropuerto de Quito, que recibe más del 65% de los vuelos internacionales que entran al país. Ahí se han colocado cámaras térmicas, los bomberos están con paramédicos, la Secretaría de Salud ha apoyado al Ministerio de Salud con facultativos, con médicos, con sanitización, con desinfección, tomando todas las medidas que están en los protocolos. No podemos hacer más ni menos de lo que nos indican los protocolos de salud mundial y en este caso siguiendo las directrices del Ministerio de Salud, que repito, es el ente rector que nos rige a todos los ecuatorianos. Pero la tendencia de contagio en la capital de la República está en permanente a lo que establecieron los días anteriores, autoridades de salud y la municipalidad en especial. Bueno, una vez que apareció en Guayaquil un caso donde se evidenció que venía de un vuelo directo de Europa, de España, directo a Guayaquil, y ahí ya se han detectado 5 más al entorno familiar de esta persona que se contagió del virus. Entiendo que ahí se está trabajando en un cerco epidemiológico que es muy técnico, donde se estará haciendo el monitoreo. Hay que llamar a la tranquilidad a la población de Quito. Fíjense que ahí hay 5 infectados y ninguno de ellos ha presentado todavía ninguna sintomatología grave, lo que quiere decir que el grado de mortalidad de este virus es extremadamente muy bajo. Eso también hay que decirlo, porque parece que también el pánico puede hacer más daño que el mismo virus. Al ver a la gente haciendo colas para comprar mascarillas, que no sirve para nada, la mascarilla está única y exclusivamente indicada en la persona que tiene tos, que tiene flema, que tiene malestar general, fiebre, dolor de cabeza y que debe quedarse aislado en casa y tener la atención médica.
para esa persona está indicada la mascarilla, pero en forma errónea, con falta de información, ahí sí creo que todos debemos de informarnos en los canales oficiales, no en redes sociales, no en fotografías que pasan descontextualizadas de diferentes épocas, y ahí es nuestra responsabilidad que hemos emprendido una campaña de educación primero, conocer qué es el coronavirus. El coronavirus es un virus que ya ha existido en otras ocasiones, como el H1N1, como el SARS, que han tenido siempre esa preocupación. Es un virus que inclusive proviene de algunos animales. Todos estos virus han provenido de la manipulación de animales. Y esta es una nueva cepa, que evidentemente los científicos la están estudiando para una pronta vacuna, pero el índice de mortalidad, repito, es extremadamente bajo. La probabilidad de que puedas contraer un coronavirus es extremadamente baja, y la probabilidad de que una vez que contraigas el coronavirus que puedas fallecer es mucho más baja todavía. Entonces hay que tomarle con la tranquilidad del caso, las indicaciones de medidas de salubridad, de higiene. Hoy más que nunca hay que lavarse las manos. Toda la vida hay que lavarse las manos para no contraer otras infecciones, pero hoy más que nunca está indicado lavarse las manos, utilizar el alcohol gel, estar con las medidas higiénicas de no escupir en la calle, no estornudar, etcétera. Así. Esas son las cosas de convivencia que debemos mantenerlas. Perdone, señor alcalde, por la vulgaridad, pero hay mucho orinón irresponsable en la capital de la República. No hay cómo más combatirle sino increpándole esa inconducta que no va con el sello de la quitenidad. Esto es lo importante. Eso es chagrísima como el que le habla. Lamentablemente los factores culturales de nuestra sociedad, que realmente es carencia de valores, ha hecho de que en realidad sí tengamos que vivir estos temas a estas alturas, ver gente que no tiene los principios básicos de cultura, de higiene, de respeto hacia los demás, de la coexistencia armónica. Evidentemente, pues como autoridades siempre estamos nosotros en la capacidad de educar, de promocionar y de sancionar también esos actos que desgraciadamente sí los vemos todos los días en las calles, en los parques de la ciudad de Quito. Alcalde Yunda, el macro cabildo que usted ha reunido el día de ayer, ¿a qué se dedicó y qué recomendaciones le formuló usted a los señores concejales? Bueno, nosotros hemos reunido a epidemiólogos, hemos reunido a científicos, hemos reunido a representantes de la Organización Panamericana de la Salud, porque creo que lo más importante frente a esta amenaza es informarse, es capacitarse, es tener absolutamente clara todo el accionar que uno debe realizar, porque repito, de que la gente salga a agotar la vitamina C, de que salga a agotar las mascarillas, de que salga a agotar el alcohol gel, esos son síntomas de que no hay una buena información en la sociedad. Eso no está indicado, no hay necesidad de hacerlo ni por prevención. Entonces estamos trabajando en conocer bien este tema que es desconocido para el mundo, pero que ya hay algunos otros antecedentes con otras cepas del coronavirus, y mantener la calma. Creo que esto es lo más importante que debemos instruir desde nuestra autoridad. Usted tiene un comité de operaciones, quiero entender. Sí, por supuesto, tenemos una Secretaría de Salud, pero repito, el ente rector es del Ministerio de Salud. Es decir, ellos delimitan las políticas que además son protocolos internacionales. No es que nuestro ministerio se inventa algo, hay protocolos ya establecidos en el mundo entero, al cual nosotros apoyamos, especialmente en el aeropuerto, en los terminales terrestres, en lo que se requiera para que Quito pueda estar preparado frente a esta situación que tarde o temprano también tenemos la amenaza de que aparecerá, pero tenemos que estar preparados para aislar ese cerco epidemiológico, seguir con la actividad normal y no caer en ese pánico que creo, insisto, hace más daño que el mismo virus. Lo importante es sabernos comportar como buenos anfitriones de los turistas, pero tener también empeños y tratar de contribuir a que la gente que nos visita también comprenda la situación por la que atraviesa el mundo
y naturalmente nuestra disciplina social que está alineada para combatir, digamos, al virus internacional, al virus global, atribuyéndole los méritos que merece la colaboración de los ciudadanos. Este renglón me parece que es lo último. ¿En qué puede colaborar el anfitrión, el ciudadano quiteño, a los turistas, por ejemplo? ¿Qué se le ocurre decir, alcalde? En conocer bien el problema, en tener las normas higiénicas adecuadas, en que podamos nosotros estar preparados para informarse por los canales oficiales. Lamentablemente las redes sociales, que adolecen de credibilidad, difunden una serie de rumores, difunden una serie de problemas que a veces la población ingenua se las compra. Entonces la recomendación es informarse en forma oficial, no dejarse llenar de una serie de rumores y desde luego ser buenos anfitriones con, hoy más que nunca, normas higiénicas adecuadas. El virus realmente se puede contagiar por el tema de las manos y con una simple lavada de manos con agua y jabón podemos hacer espectacular campaña de prevención en toda la ciudad. Bueno, muchas gracias, señor alcalde, que tenga un día de excelencia. Muy buenos días. Buenos días, gracias. 7:17 de la mañana. Recibimos en el estudio, ya lo dijimos en parte, al señor ingeniero don René Ortiz, exsecretario de la OPEP. Y también doy la cordial bienvenida al economista Carlos Julio Emanuel en instantáneo para poder hacer una plática entre los tres, el número 3 siendo el número 1 en materia económica. Con esto le saludamos cordialmente, señor economista don Wilson Araque, distinguido académico en esta materia. Le queremos presentar este ámbito internacional de inquietudes sociales. La humanidad está atravesando por un capítulo bastante complicado, como me pongo a imaginar cómo serían los esfuerzos que realizaban sin medios de comunicación los gobiernos de los diferentes imperios en la época de las pestes. Hablemos un poquito de eso si en relación naturalmente a la economía. Tenemos una primera información respecto al comportamiento hacia arriba de los precios del petróleo. ¿Eso a usted le alienta, le da un tono de calma a la profunda preocupación que personalmente yo tengo de la situación fiscal ecuatoriana, que lo estamos disimulando, pero un agravamiento de la situación internacional por esta enfermedad o por esta especie de peste nos tendría muy complicados? Entonces, ¿qué hay que alertar y empeñarnos en concientizar también al elemento emprendedor, inversionista y elaborador de actividades productivas, comerciantes, los mismos trabajadores de sectores comerciales, industriales y la administración pública? Todo el mundo tenemos una vinculación directa con nuestra capacidad económica. Quiero, con el permiso del señor doctor Ortiz, presentarle a usted primero, señor economista Wilson Araque, con su visión de qué le espera al mundo y al Ecuador en materia económica. Bueno, buenos días. Creo que el espacio es importante. Sobre todo, creo que el mundo, con esta enfermedad que se generó en la China, ha evidenciado que la globalización no solamente tiene que ver con los aspectos políticos, con los aspectos socioeconómicos, sino también con estos aspectos relacionados a la salud pública, ¿no? Que a su vez, por supuesto, generan efecto en las otras variables, ¿no? Tomaba yo una frase
de una publicación que decía: la globalización parece haber sembrado un terreno fértil para el contagio económico del coronavirus, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Cuál es el significado, el contexto que usted quiere describirnos con esa alusión? Y lo que se quiere decir es que, por ejemplo, yéndonos a la parte de la economía, ¿no? La economía, algo que le caracteriza es que es sistémica por excelencia, ¿no? Es decir, depende del comportamiento humano. Depende de muchas variables, ¿no? Depende de muchas variables, ¿no? Depende de muchas variables. Y precisamente en este momento podemos observar que esta situación de salud pública mundial inmediatamente empieza a tener sus efectos en indicadores económicos, ¿no? Por ejemplo, veía igual cuál es la opinión de la OCDE, ¿no? De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y ellos inmediatamente, luego de esta situación que está viviendo el mundo, empiezan también a revisar las tasas de crecimiento económico mundial, y inmediatamente ya ellos proyectan una disminución de 0.5 puntos porcentuales menos en relación a lo que había una previsión, ¿no? Entonces, inmediatamente vemos cómo una situación de salud que uno diría, ¿y cómo afecta a la economía? Inmediatamente existe efectos en el... Lo otro, que hace un momento el doctor Ortiz lo señalaba, el tema del comportamiento del precio del petróleo. Vemos que el tema del precio del petróleo oscila. Sí, tiene unas fluctuaciones... En tamaños mínimos. Exacto, ¿no? Tiene unos comportamientos. Por ejemplo, el mes anterior, recuerdo, me hacían una entrevista en un canal de televisión cuando se produjo el problema entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Ahí, en cambio, estábamos con la expectativa de qué hay que hacer con el excedente que se estaba generando por el precio mayor al presupuestado, porque el precio presupuestado, como ustedes saben, es de $51.30 que se estimó para este año. Entonces yo siempre digo, estas son señales de que lamentablemente es un problema estructural. Desde cuando yo estudiaba economía en la Universidad Central, siempre nos decían de que el país debería salir de esa dependencia del petróleo, ¿no? De que deberíamos buscar diversificar las exportaciones, de que deberíamos a esas exportaciones darles mayor valor agregado. Es decir, nos hemos quedado en el discurso, porque eso lo estoy hablando en el año 90, 91, es decir, ya son 30 años, y seguimos con el mismo discurso, y no ha habido mayores cambios. Como yo digo, a veces hay que estar llevándoles permita a la Virgen del Quinche, con el permiso de la Virgen del Quinche, para que por favor el precio del petróleo esté elevado, y con eso tratar de contrarrestar los efectos en las finanzas públicas nacionales, ¿no? Entonces, en lugar de contar con un esfuerzo mancomunado de cranear, digamos, una actitud social y técnica, asimismo de un desvelo, una especie de actitud de parte de los inversionistas, de parte de la gente que tiene dinero, que quiere invertir en nuestro país, que cree en el Ecuador, orientarla y animarla para que las cosas se hagan sin necesidad de que estén vigentes determinados datos coyunturales de estadísticas de otro lado. Ahí creo que tenemos también en el empresariado ecuatoriano muchos voluntarios, muchos activos militantes del miedo, del espanto, del terror y la calma. Y un país medio calmo, una empresa media timorata, no progresa. Así de simple. Hoy tenemos una oportunidad, y es lo que yo le decía. ¿Cuáles son las oportunidades de la economía ecuatoriana para que escuchen todos sus colegas académicos y especialmente los señores empresarios? Los jóvenes han sido menos agresivos que los abuelos y que los padres. Los jóvenes de ahora que manejan las empresas ecuatorianas son bien tímidos. ¿Eso a qué atribuye usted como maestro universitario economista? Bueno, yo creo que un poco, por ejemplo, del trabajo que hacemos desde la Universidad Andina Simón Bolívar, en todo lo que tiene que ver con el apoyo al emprendimiento, a las pequeñas, medianas empresas. Si usted quiere, por ejemplo, yéndonos a lo que son las pequeñas y medianas industrias, ¿no? Nosotros tenemos una encuesta de coyuntura que la corremos cada 4 meses, ¿no? Lo venimos haciendo desde el 2011, ¿no? Y ahí siempre repito, tenemos 2 indicadores que al final se han venido comportando
desde el 2011 de manera idéntica, y desde el 97 más o menos que yo tuve la oportunidad de trabajar para una institución que promovió y sigue promoviendo todo lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, que es el INSOTEC, el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas. Eso se ha mantenido. O sea, imagínense también casi... ¿Pero a qué indicadores se refiere? Estos indicadores, y que un poco va en esa línea, ¿no? Y relacionado a las pequeñas y medianas industrias que generan un aporte significativo al empleo y a la producción nacional. Por ejemplo, nuestras pequeñas y medianas industrias trabajan en promedio 8 horas diarias. ¿Sí? O sea, sin hacer mayores sumas y restas, eso significa que hay una capacidad instalada ahí que no está siendo utilizada. Trabajan únicamente de lunes a viernes. Así es. ¿Ya? Eso, si usted se pone con los lentes de la negatividad, un poco los que conocemos de economía, sabemos que eso afecta a la estructura de costos, porque el tener usted capacidad ociosa le incrementa sobre todo los costos unitarios fijos. Entonces, una mejor explicación para que entienda, no mejor porque la suya es excelente, pero una más clara explicación para la clase media, que es una clase media emprendedora, no muy cultivada en materia económica y que sabe reaccionar con temores inventados, y es la clase media más o menos instruida la que le dicta consejos a los sectores populares, que más bien ellos son mucho más agresivos en su empeño. Entonces, ¿qué significa? Que ese grupo de empresas, que son cientos de pequeñas y medianas industrias, tienen una capacidad que podría ser utilizada, o sea, una capacidad de producción, porque las máquinas, los galpones están ahí y únicamente se utilizan 8 horas diarias. Entonces, por ejemplo, en el caso de estas mismas empresas, si es que de parte de los gobiernos de turno, ¿no es cierto? Primero, por ejemplo, se irían generando posibilidades de mayor venta. Y ahí viene, por ejemplo, el día de ayer o anteayer veía que ya el país firmaba el acuerdo, un acuerdo comercial, o ampliaba el acuerdo comercial con Chile, por ejemplo. Eso, por ejemplo, es una opción, es una opción. Con la Unión Europea está firmado un acuerdo comercial. Se está pensando también con otros países. Entonces ahí, por ejemplo, con la Unión Europea, le voy a preguntar al ingeniero René Ortiz, ¿qué contempla la ampliación de este convenio internacional de tipo comercial? Es bastante ágil, importantísimo, y va con la coyuntura que nosotros y las fortalezas que nosotros estamos exhibiendo este momento. Si usted me permite, economista Araque. Yo quiero tomar la cola de lo que señalaba el economista Araque en relación con la capacidad ociosa que tiene la producción industrial. Es decir, aquí hay las oportunidades. Los acuerdos de comercio son oportunidades para aumentar el comercio. El comercio es de lado y lado, para compras, para ventas. Entonces, por primera vez escucho esto de que hay unas capacidades ahí que no se utilizan. Es decir, la mayoría de las empresas en el mundo están casi todas a 24 horas del día trabajando. Es decir, una empresa que está paralizada porque se ha acabado el horario de trabajo, está perdiendo dinero. Un avión que está detenido en un terminal que no puede volar, está perdiendo dinero. Un barco que no puede navegar, está perdiendo dinero. Y igualmente un taxi o lo que sea, un vehículo de servicios. Esto es una visión distinta de ver cómo los acuerdos de comercio, como por ejemplo el que usted señalaba muy bien, el de la Unión Europea, abre ventanas nuevas de oportunidad para todos nuestros industriales, productores, hombres de negocios que están buscando mercados. Este es el momento de las oportunidades. Natural, pues toda la economía se ha visto revolcada con el tema del coronavirus, ¿no? Y bueno, esta es la oportunidad, porque aquí hay que ver dónde están los nichos nuevos, porque lo que hay que hacer es aprovechar y decir, bueno, yo tengo una capacidad, y es una capacidad ociosa, marginal, y esta la puedo arrendar a un menor precio. Baja los costos, o sea, compite mejor. Les doy más bien el ejemplo a todos nuestros amables oyentes y ustedes, distinguidos observadores de la situación.
La economía de la pitahaya. Ah, Miren, este es un ejemplo clarísimo. La economía de la pitahaya se está derrumbando. Se está derrumbando. Esa palabra la entendemos todos. Los productores piden en estos tiempos, en esta coyuntura, se acuerdan de que Ban Ecuador tiene que reestructurarles las deudas. Pero se puede hacer en un oficio en donde muy buen punto. se active y con el ejemplo de activación uno diga, yo he mejorado mi nivel de empleo, he mejorado mis niveles de producción haciendo esfuerzos, pero usted, Ban Ecuador, tenga la bondad, ministro de Economía o a quien le corresponda, de ilustrar, señor presidente Moreno, tenga la bondad de ayudarnos a los cultivadores de la pitahaya, haciendo que se derrumbe una estructura mal diseñada y que el precio del kilogramo está bajando de $4 a 80 centavos, imagínese usted, simplemente por el hecho que estoy relatando. Y hasta el día de ayer, el kilogramo de pitahaya bajó a 30 centavos. De $4 baja a 30 centavos y le van a culpar al coronavirus. No es por allí, pues. Entonces, ¿qué nos hace falta allí, señor doctor? ¿Qué nos falta allí como espíritu de organización, de emprendimiento y de fortaleza empresarial? El mercado va más allá de los actores industriales, de los comerciantes, de los productores de fruta, en este caso, por ejemplo, la pitahaya, va mucho más allá. También necesita del actor gobierno. El actor gobierno juega un papel muy importante. Este es el momento de hacer un tipo de concesionamientos. Por ejemplo, no solamente las llamadas que están bien, llamadas de atención, alertas al público sobre cómo combatir el problema de la propagación del mal, ¿no? También el resto de la estructura económica del país necesita al actor país. El actor país podría en este momento, por ejemplo, automáticamente eliminar el ISD. Ya, esta es una forma de alentar a toda la economía. Bajar, como se ofreció desde la época de campaña, que el IVA iba a bajar de 12 al 10. Este es un momento. ¿Para qué? Para hacer precisamente ese tipo de... Ya le están echando ojo más bien al IVA para aumentarlo. Vea usted. No, pues entonces vamos a ir cavando la fosa de cada uno de estos. Los economistas con los empresarios... Cavando la fosa de estos negocios que necesitan en este momento más aliento. ¿Por qué? Porque la economía mundial se ha contraído. Sí. Pero no es que se ha contraído por el coronavirus, por favor. Estamos viviendo esta experiencia de una declinación de la economía mundial. Está contraída la economía mundial. Entonces este es el momento, por efecto del coronavirus, para poder entrar con las políticas de aliento. Puede ser que las políticas de aliento sean temporales. Perfecto, bienvenidas. Sí. Ahí va el impulso. Y después habrá que tomar decisiones de política económica para cambiar en función de cómo reacciona el mundo a todo esta revuelta que ha tenido la economía. Porque el camarón y el banano tampoco pueden entrar este momento de lleno a China. Hay también temores. Dicen el banano va a llegar y seguramente en el trayecto por falta de puertos se va a podrir. Pero son suposiciones que no están funcionando en la realidad. Entonces, por eso es que a Carlos Julio Emanuel queremos molestarle en la ciudad de Guayaquil para que nos dé unos trazos de aliento a la férrea voluntad de producir, de diseñar una obra creativa, coyuntural, con imaginación empresarial y económica, y aprovechar de este momento. Tenemos nosotros facultades para más bien aprovechar esta coyuntura e irnos hacia el cielo, si es posible, en términos de producción y de agigantamiento de nuestro espectro productivo
para la exportación. La economía internacional es lo que nos interesa. Carlos Julio, bienvenido, muy buenos días, muchas gracias por esta colaboración. Buenos días y saludo a los compañeros del panel. En realidad, Gonzalo, creo que el problema del coronavirus está afectando la economía mundial, como ya se ha señalado, está decreciendo la economía mundial. China se detiene en su crecimiento, baja su demanda de materias primas, de petróleo, y baja el precio del petróleo. Pero eso es por otras causales. No. Es la matriz de la enfermedad, entonces ellos tienen que tener un comportamiento más bien de tensión. Pero el resto de naciones, yo abogo por un discurso alentador de su parte, optimista de su parte, para ver si nosotros podemos crecer en algunos renglones de exportaciones, precisamente por esa ausencia de productos como la pitahaya. Y claro, los consumidores también están deprimidos. Esta cosa sí vale la pena que nos explique macroeconómicamente, si cabe el término. Bueno, Gonzalo, es que el tema es muy amplio. Realmente no podría hacerle justicia a la pregunta que usted hace en muy pocas palabras. Ecuador viene desde hace algunos años experimentando una deflación, una caída de los precios internos antes del problema del coronavirus, por falta de una demanda efectiva que logre que suban los precios. Ecuador y su economía se ha venido contrayendo, y este año se prevé que va a contraerse un poco más. Todo esto, ¿por qué ocurre? Porque lamentablemente, y esto antes del coronavirus, hay que señalarlo, no tomamos las medidas adecuadas para potencializar la economía ecuatoriana. Mire lo que señala hace un instante René Ortiz, que comparto 100%. Desde hace años, algunos hemos venido proponiendo la reducción del IVA. Él recuerda, y acaba de mencionarlo, que el anterior presidente en campaña dijo que iba a bajar el IVA del 12 al 10%, y no solo que no ocurrió eso, sino que sobrecargaron a la economía ecuatoriana con todo tipo de impuestos, al punto que hoy somos una economía con una carga impositiva enorme que afecta el desenvolvimiento de todo el aparato productivo. De allí usted tiene lo que señala también el compañero de panel, el señor economista Araque. El economista Araque, que hay una capacidad productiva que no se utiliza. Pero ¿cómo se va a utilizar si tenemos deflación? Si no tomamos desde el gobierno, no se han tomado no solamente desde el actual gobierno, sino del anterior, medidas que propendan al crecimiento de la economía. ¿Y qué hemos visto en los últimos años? La única preocupación es cómo cerramos el déficit fiscal. Con más impuestos, con más deudas, pero no se han preocupado del crecimiento económico. Todo esto antes del problema del coronavirus. El coronavirus viene simplemente a complicarnos más las cosas. Usted sabe perfectamente, Gonzalo, que durante los 10 años del correísmo hubo una política opuesta a la firma de tratados comerciales, y solamente en los últimos 6 meses se le ocurrió o fue forzado por las circunstancias al expresidente Correa de firmar el acuerdo con la Comunidad Económica Europea. Y durante esa década no hicimos nada para tratar de recuperar el mercado americano a través de un acuerdo comercial que estuvimos a punto de lograrlo en el año 2005. Ahora estamos retomando ese tema, en buena hora que hagamos todo lo posible porque el acuerdo comercial, el tratado comercial con Estados Unidos se logre en el menor tiempo posible. Estas son formas para aumentar la demanda externa de nuestros productos. Usted señalaba el camarón, pero si es que el 60% del camarón va a China, pues Gonzalo, y si se disminuye la demanda en China por las razones que fueren, usted va a tener un impacto definitivamente en la exportación del camarón ecuatoriano, en cierto modo también con el banano. Hemos perdido mucho tiempo, nos ha cogido el coronavirus
debilitado, no somos inmunes, pongámoslo así, a nivel de economía. La economía ecuatoriana no es inmune al efecto de la economía mundial, que en cierto modo está siendo afectada por el coronavirus. O sea, la depresión económica que eventualmente se avisora tiene indicios que pegan de lleno, digamos, en el comportamiento de todos los sectores empresariales. Pero para evitar más deterioros económicos, los sectores productivos, especialmente de comercio exterior o de producción hacia el resto del mundo, la gente que trabaja en el campo, trabaja en la industria, trabaja en artesanía para exportar, ¿qué sectores debe estimular en su comportamiento empresarial, si es tan amable Carlos Julio Emanuel? Bueno, yo le diría, en términos macroeconómicos, tiene que ver la manera de que haya, en una economía que está cayendo, que hayan políticas contracíclicas, es decir, políticas que ayuden a que el ciclo no siga yéndose hacia abajo, hacia una recesión, hacia una contracción económica, sino hacia arriba. ¿Qué medidas son esas? En el campo monetario, usted tiene que ver la manera de facilitar créditos. Usted tiene que hacer lo que usted señaló hace un momento, Gonzalo. Tiene que ordenarle al Banco de Fomento o Banecuador, como ahora se llama, a que reestructuren las deudas. A que reestructuren. Claro, usted lo dijo hace un momento. Sí. Eso merece un aplauso de todos. Este es el momento en que necesitan ese alivio para poder seguir trabajando, porque si me oprimen el momento que estoy más complicado económicamente por rescatar recursos a través de mis ventas, me friegan, pues si nos están haciendo un daño generalizado. Allí no intervienen de alguna manera también los bancos, la asociación de bancos, los banqueros también tienen que tener y reunir actitudes más o menos coherentes con el momento que estamos atravesando. ¿En qué sentido, Carlos Julio? Perdone que le siga molestando. No me molesta. Mire, es que justamente el Foro de Economía y Finanzas al que pertenezco ha venido planteando hace tiempo, Gonzalo, usted ha recibido allí al economista Marco Flores en más de una ocasión. Así es. Estoy seguro que recordará el discurso de él, que es también el mío. Cuando una economía como la nuestra comienza a mostrar signos de debilitamiento, que va hacia una recesión, entonces tome medidas que permitan que la demanda se active, entre ellos reestructurar deudas, obviamente, pero no solo deudas en el país internamente, sino también reestructuración de la deuda externa, porque mire usted, Gonzalo, Ecuador actualmente está a 2 pasos, según la calificación de Moody's, de la calificadora de riesgo, a 2 pasos de ir a una moratoria, a un default. Así nos ven desde afuera. Nosotros, desde el Foro de Economía y Finanzas, hace tiempo le veníamos diciendo al gobierno, y se lo hemos puesto en varias comunicaciones, que debía buscar la reestructuración de la deuda externa para no llegar a donde estamos ahora, que estamos a 2 pasos de ir a un default. Así nos ven las calificadoras desde el exterior, porque están viendo que la economía ecuatoriana ha estado mal manejada, definitivamente. Si bien es cierto que el gobierno anterior no dejó la mesa servida, este gobierno ha tenido 3 años para enderezar o arreglar esa mesa de alguna manera y no lo ha hecho. Y entonces estamos frente a esa situación. ¿Este gobierno divaga mucho o tiene asesorías combinadas no muy coherentes? Bueno, mire, el presidente de la República declaró hace poco que él sabía muy poco de economía. Yo creo que estaba siendo muy optimista, pero tampoco se ha reunido de personas que le han podido ayudar a enderezar este barco, porque está bien, los presidentes no tienen que ser expertos en economía, deben saber, deben entender, obvio, para que no los asesoren mal, pero más allá de cualquier asunto de carácter personal, los resultados están a la vista, pues, Gonzalo. Tenemos una economía
no avanza, tenemos un desempleo y subempleo que llega al 50% de la población económicamente activa. Claro. Y se avisora una especie de depresión económica. Es lo que tenemos, pero no es algo que debe cumplirse de manera fatal, porque eso es algo que se puede prevenir. Correcto. Yo estoy seguro que hay otros países en el mundo que frente al coronavirus están actuando más tranquilamente porque tienen una economía más fuerte. Aquí en el Ecuador, lamentablemente hay que decirlo, no hemos tenido un programa económico adecuado. Hemos hecho camino al andar, como decía el poeta. Hoy día una medida, usted recordó hace un momento, se quería subir el IVA, que hubiera sido una barbaridad. Entonces se supo que en el Congreso no habría apoyo, entonces se decidió ir por la eliminación del subsidio a los combustibles, tema que no pasó por el levantamiento de octubre, porque no ha habido un plan coherente, no ha habido la búsqueda de un consenso nacional para enfrentar la crisis que es grave desde hace algún tiempo. ¿Qué se necesita, pregunta final para usted, señor economista, qué se necesita para mejorar, para no incrementar el riesgo país? Bueno, se necesitaría, por ejemplo, en el Congreso Nacional se pongan de acuerdo los diferentes bandos para aprobar determinadas reformas que son necesarias, por ejemplo, reforma de tipo laboral. Se necesitaría que el gobierno actúe rápidamente, aunque hoy con la situación de China es más difícil, porque China está pasando por un problema económico grave también. Se necesitaría que se replantee. Que es nuestro principal cliente de productos nuestros fundamentales, ¿no? Bueno, es actualmente el país que más nos compra, ¿no? Desplazó a Estados Unidos, que era nuestro principal socio comercial, que ojalá vuelva a ser después del acuerdo que debe el gobierno apurarse en aprobar y firmar. Pero yo le decía que con China tal vez ahora sea más difícil que hace un año, o más difícil cuando en diciembre del 2018 el presidente de la República fue a China y desde el Foro de Economía y Finanzas le decimos: aproveche, presidente, que está en China o que va a estar en China en diciembre para replantear todos los acuerdos financieros y comerciales con China, entre ellos, Gonzalo, el no tener prendado, garantizado, y eso lo sabe René, la totalidad de nuestro petróleo por créditos que actualmente no van más allá de 4, 5 mil o 6 mil billones de dólares. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de vender directamente el petróleo, o lo hubiéramos tenido desde el 2018 para acá, yo estoy seguro que la situación ecuatoriana sería completamente diferente. Pero ¿cuál es la respuesta? No se puede, porque hay acuerdos o contratos que firmó el gobierno de Correa que no se pueden de ninguna manera modificar. Yo no acepto ese tipo de declaraciones. Entonces sí se han podido hacer muchas cosas, pero no se las ha querido hacer. Entonces llegamos a un problema mundial, porque el coronavirus es un problema mundial, no sabemos realmente cuál va a ser el efecto total en la economía mundial, pero nos coge definitivamente con una economía muy debilitada. Eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. Y aquí anoto, ingeniero René Ortiz, esto del riesgo país. Me parece que no es solamente en el caso ecuatoriano o en el escenario nacional, no es problema del virus. No es problema del virus. Y yo creo que hubieron unas declaraciones de parte de el Ministerio de Economía respecto a determinadas circunstancias que nos afectó, tanto internamente como externamente. Y claro, las impresiones de un secretario de Finanzas hacia el mundo, caramba, tienen una validez importantísima, un peso específico. Entonces, aparte de eso, ven que tenemos, atiéndame señores que están aquí de visita con la plata del pueblo,
Atiéndame, señores legisladores y distinguidas damas. El pésimo comportamiento de la legislatura en la morosidad de leyes importantes. Este señor presidente no tiene una formación económica, fue improvisadamente rescatado de un grupo muy respetable de ciudadanos en la provincia de Los Ríos, efectivamente. Pero así como el ministro de Economía y el señor presidente de la legislatura que requeríamos no nos fue tan bien. Con esto no busco desmejorar su buena actitud humana y sus grandes aspiraciones. Pero ya póngales en renglón, pues. Necesitamos leyes, señor presidente del Congreso. Tenga la gentileza, póngase en la puerta de la legislatura y tómeles lista, como que fueran escolares de pésima conducta. Y además que vayan con ideas construidas, no con consignas que beneficien a determinados sectores de carácter empresarial o de sectores económicos interesados, sino que vayan con la vena democrática, recabando las inquietudes del comercio, de la industria y de la producción ecuatorianos. Eso se ve en las calles y él tiene una dimensión porque pertenece a una provincia productiva por excelencia. Claro. Entonces, 1,466 puntos, acabo de registrar el riesgo país, 1,466 puntos. Con las leyes que usted nos debe, señor presidente, o que el aparato congresil, y por eso yo evito más bien traer esa gente al noticiero, porque no tienen que informar realmente. No hay un abanico de posibilidades y unos creativos de legislación adecuados para este momento. No sé qué opina usted, señor economista Araque. La culpabilidad del Parlamento, ¿qué signos le atribuye usted? Bueno, usted acaba de darnos este último dato, Gonzalo, del riesgo país en 1,466 puntos, ¿no? Y claro, el riesgo país es un poco mide cómo nos ven desde fuera. La calificación cómo que nos ven tenemos desde fuera en términos de poder honrar con nuestras obligaciones como país. Perfecto. Y claro, por supuesto, hay una variable que es el tema del petróleo, porque es una fuente con la cual el país se financia sus finanzas públicas. Pero por otro lado, también están variables como es el tema, por ejemplo, de nuestras finanzas públicas débiles, ¿no? O sea, esto un poco utilizando lo mismo del coronavirus, ¿no? El coronavirus, las personas que tienden a fallecer son las que ya venían enfermas. Acá a nivel de la economía va a ser igual. O sea, los efectos, los coletazos van a ser mayores en aquellas economías que no han estado preparadas, que han estado con un nivel de debilidad mayor, ¿no? Entonces el caso ecuatoriano ya se ha venido, ya, si usted quiere, ya el enfermo ya estaba teniendo signos de enfermedad ya acumulados. Por ejemplo, el tema del riesgo país no es que un asunto por el coronavirus ya inmediatamente, eso se venía desde hace ya algunos meses, ya venía con ese comportamiento. Y uno de los indicadores también, esas finanzas públicas débiles en donde para fortalecer mucho también dependía de algunas decisiones en el ámbito político. Por ejemplo, lo que sucedió en octubre, ¿no? Lo que sucedió en octubre con todo el asunto vinculado a la eliminación de los subsidios a los combustibles, por ejemplo, en donde al final la presión social fue tan grande que terminó evitando que el gobierno cumpla con esa medida, ¿no? Pero por otro lado también en la Asamblea, y ahí viene la parte política, las dificultades políticas que el gobierno ha tenido, y peor aún a partir de octubre, porque a partir de octubre el gobierno se debilitó mucho más. Y su capacidad de maniobra para poder hacer acuerdos al interior de la Asamblea y poder empujar leyes. Determinados. Por ejemplo, el tema laboral.
El tema laboral, ese asunto, trayendo el lenguaje futbolístico, lo que dicen es simplemente hay que patear la pelota hacia adelante. Es decir, que venga el nuevo gobierno y él será el encargado. Yo le veo bien difícil que tome, al interior de la Asamblea, porque ahorita están pensando ya en las elecciones. ¿Usted cree que Ricky está en ese plan? Es que, Gonzalo, hay un asunto. Este ya es un año electoral. Nadie quiere, todo mundo no quiere tomar medidas que afecten a su capital político que ya lo había acumulado. Entonces, por ejemplo, en el tema laboral es importante hacer una reforma. Importante una reforma en donde, por supuesto, se respeten los derechos laborales de los trabajadores que lo tienen actualmente. Pero por otro lado, debemos tener una legislación laboral que se adapte a las nuevas exigencias del mundo. Por ejemplo, ahora mismo, volviendo a tomar el tema del coronavirus, el tema del teletrabajo, por ejemplo. Sí. El tema del teletrabajo es una gran opción. Por ejemplo, la persona que medio está con algún síntoma, medio que está con algún resfriado y demás, en lugar de que venga al escenario propiamente del al trabajo. punto de trabajo, Ajá. Se puede activar. Pero Sí. por otro lado, o sea, no solamente Pero ante situaciones... sin vivezas criollas. Por supuesto. Porque en esta ciudad especialmente tan burocrática que es, llamar al teléfono y decirle que está con el dolor de uña y que se ha complicado la situación y que va a trabajar por teletrabajo. Si hay que observar, digamos... Twitter acaba de tomar esa decisión. Twitter. Todos 30,000 empleados a la casa. Todos trabajan desde la casa. Ya está. Directamente. Sí, claro. Esa es la manera de reaccionar. ¿Y la viveza criolla? No, tenemos que evitar eso, naturalmente. ¿Cómo Yo se creo puede que aquí evitar eso? todos tenemos que trabajar. Yo creo que el gobierno tiene que hacer su trabajo, la legislatura tiene que hacer su trabajo, los trabajadores sindicalizados tienen que hacer su trabajo, todos los movimientos sociales, los movimientos indígenas, todos tienen que hacer su trabajo. Este es un momento para revertir ese riesgo país. ¿Le hace daño al señor presidente de la República que un ministro de la talla de un secretario de Estado en la cartera de Economía y Finanzas le haga solamente con cálculo al periodo donde él va a salir del poder? Sí. Podríamos... Esa partecita quisiera que ustedes se empeñen en resaltarle al señor presidente. Se podría revertir aquello. Yo, por ejemplo, pensaría que el gobierno tiene que darle la vuelta a la tortilla. Entonces, si las señales son de contracción, tiene que darle la vuelta para que vuelva a crecer, vuelva a alentarse. Y por eso señalaba las políticas de aliento que puede presentar este gobierno. En el tema riesgo país, el gobierno tiene que trabajar en el riesgo país, para bajar el riesgo país. ¿Cómo? Tiene que hacer este trabajo con la legislatura. Usted señalaba perfectamente. Sí. Esta legislatura trabaja de espaldas a la realidad nacional. Sí. Tiene 11% de credibilidad. O sea, nadie cree en esta legislatura. Sí. Salvemos algunos casos que son las excepciones que de la regla. saludamos inclusive. Saludamos las excepciones de la regla. Pero la gran mayoría están ahí vegetando. Así es. Esta gran mayoría no entiende la realidad nacional. Están hablando de mote. Ellos son los que dan las malas señales que van acumulando en el riesgo Están país. hablando de mote con tostado. Sí, bobadas. Y perdonen, sí, son es boberías. cierto, sí, pero mire usted, estos legisladores deberían haber aprobado esas leyes que se mandaron y se dieron el lujo de devolver. Esto es criminal. Arranchándose entre ellos. Deberían haber sido sancionados y tienen que ser sancionados en las elecciones porque nadie debería ir a votar por estos legisladores que son una tira de sinvergüenzas que no han hecho su trabajo. Ellos fueron los que contribuyeron al deterioro del riesgo país. Ellos, dándole la espalda a la realidad nacional, cuando el gobierno le había planteado una tesis casi perfecta. También a los movimientos sociales, que no entienden que la economía del país no funciona como ellos creen que funciona. Señores, hay que hacer y ya campañas. se preparan para una segunda revolución tipo abril.
Acuérdense de mí. Bueno, puede ser amenazas, las amenazas siempre están presentes en el vocabulario político, tomémoslo como tal, pero están ajenos a la realidad nacional. Y luego los sindicatos, yo quiero tomar cola de lo que decía el doctor Araque. Muy bien, los sindicatos tienen que empezar a mirar hacia adelante. Se les está pidiendo, pero desde hace meses, desde hace años, que miren hacia adelante. Olvídense de sus temas relacionados con el respeto a la ley. Esto se entiende que tiene que respetarse. Si esos son derechos, están, pues ahí están esos derechos adquiridos. Están vigentes. Pero dejen ver al resto para que nosotros podamos entender. Y la juventud. Y cómo la juventud puede entrar al régimen laboral. Es una juventud sin perspectivas. Claro, por falta ellos deberían entrar de una cualquier orientación manera. y de un por ejemplo horas, de los mayores. Por horas, tomando en consideración tiempos especiales de trabajo que las industrias pueden tomar, una hora más de los 8 días, de los 8 horas laborales. En fin, hay tantas formas de mirar el trabajo de los jóvenes. No los sindicatos están ciegos. Yo le hago un reclamo al sindicalismo. Están ciegos, no están mirando en esa juventud. Pero si todos los años sacamos bachilleres, más de 250,000, ¿acaso ellos van a ir a la universidad? Se quedan buscando trabajo. Los si movimientos no tienen, sociales claro, están huérfanos de apoyo social. Claro. Yo creo que ellos no están entendiendo la realidad. Aquí hay una campaña clarísima en manos del gobierno nacional, pero para eso son gobierno, claro, para precisamente educar, mostrar que aquí hay un problema de realidad nacional, hay que entenderla, la realidad nacional. 250,000 estudiantes, bachilleres que salen todos los años, tienen capacidad de trabajo y no tienen dónde trabajar. Entonces, déjennos al empresariado que reaccionemos, pero frente a una capacidad de poder contratar cuando quiere, como quiera, como funciona el mercado, porque en estos momentos esta es la forma de darle respuestas. Y el gobierno, ya lo decía yo, el gobierno tiene que trabajar en el tema del riesgo país. Probablemente este es el momento no de corregir con una declaración. El señor ministro de Finanzas hace una declaración indicando que no es cierto, que él no quería, que está mal interpretado, que está descontextualizado, etcétera, etcétera. Está bien, del riesgo país, está justificando que no era así, que reperfilar la deuda no quería decir que no va a poder pagar. No. Él dice, vamos a pagar la deuda. Bueno, aquí hay que ver la forma de cambiar las prioridades. Probablemente las prioridades dice, pague primero. Claro, pague primero. Entonces hace una demostración clara de honrar las deudas. Todos los tenedores de bonos soberanos van automáticamente a reaccionar. Están pagando adelantado o están pagando, cambiaron las prioridades. Se puede haber quedado en segunda prioridad algo distinto en las prioridades gubernamentales, pero esto es temporal, porque lo que queremos es reconstruir un riesgo país bajo, como el colombiano. El colombiano está en 160. Es que esto, vea, licenciado, esto es un horror. Colombia tiene un riesgo país de 160 y Ecuador tiene 1.400. Esto es un horror. Entonces, hay que empezar a corregir esto dándole clarísimas señales al mercado de la voluntad, de la capacidad que tiene el gobierno para realizar esto. Estaba el señor ministro de Energía y Minas el día de ayer con usted aquí. Y el señor ministro de Energía y Minas decía claramente que hay que aumentar la producción. Muy bien, no hay capacidad interna. Es decir, quiero decir, gubernamental. No hay formatos legales. Las finanzas públicas están secas. Entonces hay que recurrir al privado. Pero hay que acelerar, si esto estamos diciendo en esta radio, venimos diciendo ya desde hace más de 2 años que hay que hacer que esto lo haga el sector privado, porque el sector público está sin capacidad financiera para poder financiar. Y se nos ha venido cayendo la producción. Y luego el informe del Banco Central es terrible, porque le proyecta una caída de la producción todavía mayor hacia el 2023. Entonces, todas estas son las señales que mataron el riesgo país. Esto le mató el riesgo país. Y entonces dice, no va a poder producir. Claro, ahí hay un estorbo. El estorbo se llama Petroecuador, Petroamazonas. Estas dos estatales son un estorbo
para la reactivación de la economía, porque evidentemente le van a ir señalando al gobierno las dificultades de trasladar, de transferir estas operaciones, porque no quiere decir privatizaciones, estas operaciones trasladadas, transferidas operacionalmente al sector privado, y le desinflan totalmente al déficit que va cada día más creciente, que lo hemos dicho en este programa. ¿A usted qué le parece la última observación de René Ortiz? Señor economista Wilson Araque. Bueno, yo creo que comparto totalmente. Respecto al sector que gerencia y que nos mantiene siempre en vilo, cuidando los bolsillos, inclusive de los que abandonan las instalaciones de las empresas que acaba de mencionar. Estamos complicados, son escenarios de corrupción, de buenos negociados y de cosas. No hay ideas para aprovechar de este momento. En resumen, ¿cuál sería su petitorio desde la academia, señor economista? Bueno, yo comparto con lo que acaba de señalar el ingeniero Ortiz, en el sentido de que el riesgo país es un acumulado de varios factores, ¿no? Y uno de ellos está directamente relacionado a la forma como es administrado el país desde el lado estatal, ¿no? Por ejemplo, tomemos el caso de la tramitología. Hay un indicador que genera el Banco Mundial, que es el Doing Business. Y ahí ellos calculan el número de horas que las empresas invierten en la tramitología tributaria. En el caso ecuatoriano es de alrededor de 648 horas al año. Eso significa 4 meses y un poco más que las empresas tienen que estar dedicadas a hacer la tramitología. Y usted, sin irse muy lejos, entre Colombia, entre Perú y Chile, en promedio más o menos no se demoran más allá de 250 horas, es decir, menos de la mitad. Entonces, claro, todo ese tipo de elementos, o sea, por ejemplo, si un inversionista privado de fuera quiere venir al país, viene y analiza todos esos elementos y dice, claro, o sea, si aquí voy a tener que invertir cerca de 648 horas al año y en países vecinos voy a invertir menos de la mitad, porque ahí está más o menos ahí en alrededor de 250, 260 horas. Y si utilizaríamos de países más avanzados, el número de horas es mucho menor. Y entonces, claro, son elementos que al final, en lugar de atraer, que es el lado, por ejemplo, de la tramitología, y que está directamente relacionado con la administración, con el tema de cómo es administrado, ¿no es cierto?, el país desde el lado estatal, inmediatamente eso, en lugar de atraer, ahuyenta. Sí es. Por otro lado, ya topamos el tema de las leyes. Esa ley tan que considero que hay un espíritu atrás muy bueno, positivo, la ley de emprendimiento e innovación. Se demoraron casi más de 2 años, en donde estuvieron ahí una serie de discursos y demás. Y claro, bueno, ya lo aprobaron, pero ahora viene el segundo momento, que es pasar porque además el país, todo queremos solucionar con leyes. Ese también es otro problema. Todo se quiere solucionar con leyes. O sea, si hubiese un ranking de los países mejor ubicados en cuanto al número de leyes, estaríamos nosotros en los primeros lugares. Y los problemas siguen ahí. Fantástico lo que usted dice. Entonces, por ejemplo, la ley de emprendimiento e innovación, en donde justamente que hace un momento debatíamos que sería un medio, no el fin, sino un medio que ayudaría, sí, por supuesto, para poder dinamizar los emprendimientos, se genere empleo, haya producción y demás. Ahora viene la parte relacionada a que lo que está escrito se convierta ya en hechos reales. Por ejemplo, algo que los emprendedores, por ejemplo, igual hay un indicador que publica la SPOL de Guayaquil, que es del GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, en donde el Ecuador está en los primeros lugares en emprendimiento, pero asimismo estamos en los primeros lugares de empresas que se crean y duran muy poco tiempo. Fracasos. ¿Cuáles son las razones? Uno, ya decíamos, por ejemplo, la tramitología engorrosa, ¿no? Lo otro, por ejemplo, lo relacionado al financiamiento. Los emprendedores requieren financiamiento, pero financiamiento especializado. Y allí los bancos están equivocados en ¿qué síntomas tiene usted de un deterioro de la confianza de los bancos hacia los inversionistas? Gonzalo, por ejemplo, ahí, mire, yo además de estar en la Universidad Andina como vicerrector, acompañándole al rector en la Universidad Andina,
y también formo parte de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, que es la RFD, que antes era la Red Financiera Rural, que lo dirigía Fausto Jordán. Sí. Y yo desde hace... Fantástico, Fausto Jordán. Sí, por supuesto, muy respetable. Sí. Y él fue presidente de la red hasta el año 2018. Y a partir de ahí nos pidieron que desde la academia, y estamos nosotros ahora presidiendo la red. Okay, bueno. Y algo que queremos ahí, por ejemplo, es generar productos pero especializados. El crédito, si usted quiere, dentro de las prioridades, es la última prioridad para el emprendedor. ¿Por qué razón? Porque el crédito usted le da el banco o la cooperativa y demás. Usted le da el crédito y al mes siguiente ya tiene que estar pagando capital e intereses. Pero si usted realmente quiere apoyar a los emprendedores 0 kilómetros, como yo les llamo, es decir, los que recién están solo así con el papelito, entonces ahí hay que crear, y eso tiene que ser un producto de una interacción entre el sector privado y el sector público. Por ejemplo, lo que son fondos de capital semilla, lo que son fondos de capital de riesgo, en donde usted realmente está apostándole a un proyecto que básicamente es un papel. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas se debería estar pensando, ¿no es cierto? Cómo ir generando esos productos que realmente apoyen a los emprendedores y a través de esos emprendedores no mueran. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo un artículo que va a titular así: de los food trucks, que eran esos camioncitos de comida, a los barbershop. No sé si han visto que ahora en todo lado es barbershop, ¿no? Estas barberías, en todo lado y en todas las provincias. En el feriado que fui a visitar a mi señora madre que vive en la ciudad de Ibarra, también están ahí repletos, barbershop. ¿Y cuál es el tema? Como no hay quien les guíe, no hay quien les oriente, ese también es otro tema, ¿no? De que, por ejemplo, para que los emprendedores les vaya bien, se requiere información, se requiere que alguien les oriente. Resulta que, imagínese, Gonzalo, cuando yo estudiaba cuando estaba en la universidad, recuerdo, año 90, por ahí, y resultaba que no se hablaba de emprendimiento, pero había información. Por ejemplo, ahí había instituciones como el CENDES, por ejemplo. Sí, había CENAPIA, que entregaban información. Entonces ahora, en cambio, se habla de emprendimiento y no hay quien guíe. Entonces por eso es que tienen que todo el mundo dedicarse ahora a los barbershops. Todos. El economista que dirigía Sendes, Bueno, un gran profesional. Sí, tenía... ¿Cómo se llama? Osvaldo Dávila era uno de los economistas que formaron el CENDES. O sea, son las piedras angulares de lo que era el CENDES. El Ecuador teníamos debe una darle mejor las gracias al planificación CENDES de lo que se hizo, claro, industrialmente. Y ahí había información que orientaba. Entonces, por ejemplo, lo uno es financiamiento especializado. Pero Correa lo desmanteló. Exacto, claro. Lo otro es que hayan espacios en donde a usted le den información. Por ejemplo, en el tema de comercio exterior, que había Proexan. ¿Qué dices? Promoción de exportaciones. Claro, sí. Y ahí básicamente le otorgaban información para guiarle, decirle, vea, vaya por acá, vaya por allá. Entonces yo creo que hay muchas cosas y coincido también lo que hace un momento decía el ingeniero Ortiz. Pero tampoco necesitamos mucho ilusionista, ¿no? Porque también en el área política hay unos charlatanes, como decía ayer el columnista del diario El Comercio, el respetable doctor, ya recuerdo el nombre. No. Les quiero agradecer de todo corazón. Ha sido un empeño platicado y un empeño muy importante con semejante cantidad de temas, estímulos, recursos, temáticas que ustedes han elaborado. No insinuaciones, sino mandatos que este momento tiene que originarse en un apoyo del Palacio Nacional de Gobierno. Este es el comportamiento y estas son las reflexiones, señor presidente, que usted tiene que elaborar para sí. Tiene buenos colaboradores, pero hay algunos que se quedan prendados de alguna visión y se aficionan a eso y perseveran, y creo que están en concurso con el señor presidente de la República, en el sentido de que le quieren a la primera autoridad del país decirle que esta situación hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, que esa es la causa, pero ahí hay dobles intereses. Entonces, en eso tiene que tener el señor presidente muchísimo cuidado. No sé qué le parezca a usted, René Ortiz. Por ejemplo, que está de salida el presidente de la República y que ha perdido todo su capital político. Bueno, pues aprovechemos de esta situación para que tome decisiones. Si ya perdió, si no tiene ninguna expectativa
política futura, este es el momento de tomar decisiones. Este es el momento de invitar a la legislatura. Pero no creo que se va tan derrumbado, pues no. Así tanto no es así. Hay también un signo de aliento y de apoyo para el jefe de Estado. Ha hecho lo mejor. Por supuesto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Señoras y señores, gracias, Wilson. Ha sido un placer estar con usted en esta mañana. Vamos a recibir a los compañeros Arturo Torres y Cristian Zurita. ¿Por qué Pablo Romero, ya saben a quién me refiero, por qué Pablo Romero no puede abrir la boca? Escribe Martín Pallares desde Los Cuatro Pelagatos. Muchas gracias. Señoras y señores, volvemos con ellos entonces en vivo y en directo. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo